Buenas tardes con todos. Gracias por estar en esta conferencia, ser parte de este ciclo de conferencias como parte de la celebración de los 20 años del movimiento con la niñez y la juventud. Gracias por estar con nosotros. Yo no quiero dar más preámbulos. Gracias por este tiempo, sí, pero quiero presentar a alguien muy especial que va a continuar la tarde. Él es Juan Carlos Palacios. Juan Carlos Palacios es economista. Él participa del capítulo en Perú, el Movimiento Cristiano Juntos con la Niñez. Él es parte de Compasión Internacional. Él está a cargo de la gerencia de soporte a programas y él está especializado en brindar aporte en temas de protección a la niñez, implementando estrategias y estándares para la prevención, cuidado, atención de la protección infantil a nivel nacional. Él es una persona que tiene mucha experiencia en temas de niñez, ha laborado durante muchos años en diversas ONG relacionadas a la niñez y a las iglesias, y desde hace 3 años de manera continua ha estado participando en el capítulo, y gracias a Dios por su vida, porque nos conocemos en esos caminares. Así que bienvenido, Juan Carlos. Este es el momento y gracias por acompañarnos en la moderación. Adelante. Muchas gracias, Lisbeth, y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí acompañándonos en esta conferencia y en este tiempo muy especial para el movimiento con la niñez y la juventud. Realmente estamos muy contentos de tenerlos. Estábamos leyendo en el chat. Realmente gracias por sus saludos de los diferentes países de Latinoamérica. Es realmente muy bonito realmente ver cómo el pueblo de Latinoamérica está moviéndose para seguir aprendiendo y seguir dando su esfuerzo en favor de la niñez y la juventud. Bien, vamos a empezar esta conferencia, pero antes de ello también queremos darle gracias a todos los participantes. Sabemos de que nos vienen acompañando en varias conferencias y en la cual también hemos recibido muchos de las respuestas de ustedes, mucho de su retroalimentación y mucho también a través de las encuestas. Entonces, muchas gracias. Sabemos de que están participando activamente y realmente estamos muy contentos. También tenemos personas que nos están siguiendo desde España y también queremos agradecerles por ser parte del movimiento. Pueden seguirnos también el día de hoy a través del Facebook y también va a estar en los canales de movimiento en YouTube para que puedan hacer las preguntas del caso. En esta conferencia también, en este chat, vamos a poder hacer las preguntas para nuestros participantes. Antes quiero pasar a leer una carta de presentación del Movimiento por la Niñez y la Juventud, si me permiten. Ok, aquí la tenemos. El Movimiento con la Niñez y la Juventud surge en el año 2000, en el marco del Cuarto Congreso Latinoamericano de Evangelización, el CLAE, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Esto fue realizado en Quito, Ecuador, a través de la consulta de Ministerio sobre la Niñez, en la cual participaron 105 personas en esta consulta. Y el lema fue: Iglesia Latinoamericana deja a los niños y niñas venir a mí. En la actualidad, el Movimiento con la Niñez y la Juventud está integrado por diversas organizaciones regionales, entre ellas Claves, Juventud para Cristo, Viva de América Latina, TIRFAN, World Vision, Paz Esperanza, Compasión, Cristo para la Ciudad, Iglesia de Dios y la Unión Bautista Latinoamericana. El propósito de esta iniciativa es movilizar a las iglesias y a las instituciones cristianas en América Latina y el Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y la juventud, en procura de una vida plena. Asimismo, tenemos la visión de ser un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, donde estos sean participantes protagónicos. Nuestro ámbito de servicio son las iglesias, las instituciones cristianas y la sociedad latinoamericana y caribeña. En este recorrido, el Movimiento por la Niñez y la Juventud ha contribuido significativamente en el desarrollo de perspectivas bíblico-teológicas, en claves de niñez mediante libros, manuales y documentos oficiales que reflejan nuestra historia y pensamiento. Por otro lado, también apoyamos y realizamos campañas de sensibilización a favor de la niñez y la juventud en toda América Latina y el Caribe.
Entonces, estimados participantes, vamos a tratar en esta conferencia, el título de esta conferencia es Iglesias y niñez. ¿Deben ser estáticas o en movimiento? Entonces, creemos que en los últimos años, en general, la sociedad y las iglesias hemos tenido y tenemos muchísimos retos y desafíos en los temas de niñez y juventud, cada uno en su contexto, en cada país de Latinoamérica y en todo el mundo. Realmente las realidades son tan marcadas y tan distintas, pero tal vez con muchos problemas en común, pero también muchas soluciones y respuestas de parte de la iglesia en común. Y este reto y desafío para la iglesia también es importante el poder seguir preparándonos para poder conocer y atender cada necesidad en estas áreas de desarrollo de los niños y jóvenes. Por eso el Movimiento por la Niñez y Juventud considera valioso este espacio donde podemos compartir aprendizaje, buenas prácticas y también una reflexión con un sustento y un fundamento bíblico-teológico que nos ayude a poder accionar con nuestras organizaciones y a través también de las iglesias. Esta conferencia justamente apunta a ese objetivo, que las iglesias puedan seguir contribuyendo en el cuidado, desarrollo y bienestar de los niños y jóvenes, evidenciando ese potencial en el cual Dios los ha creado. Una vez más queremos darle la bienvenida a esta conferencia titulada Iglesias y niñez, estáticas o en movimiento. Para esta conferencia tenemos 3 conferencistas, 3 invitados en los cuales ellos van a poder compartir con nosotros esta tarde en alguno de sus países, ya noche, aquí ya en Lima, Perú. Estamos ya a punto de empezar la noche. Y estos 3 conferencistas, quiero presentar a cada uno de ellos, nos van a estar acompañando en este tiempo. Bueno, primero, en el orden de sus presentaciones también, quiero presentar desde Venezuela al pastor Richard Serrano. El pastor Richard Serrano de Venezuela es consultor en el área de teología y alianzas estratégicas para TIRFA y director de la educación teológica de la Unión Bautista Latinoamericana, UBLA. También es pastor, maestro, educador teológico y músico también. Tiene una licenciatura y maestría en teología del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, ¿no? También está en proceso de escribir su disertación para el doctorado en Filosofía de la Educación Teológica del Seminario Teológico Centroamericano. También participa como miembro y consultor de varios foros teológicos en todo el continente con foco y énfasis en la niñez y adolescencia, ¿no? En el cuidado del ambiente y teología y pastoral entre los migrantes, ¿no? En los últimos 26 años, el pastor Richard en 3 congregaciones ha desarrollado el ministerio, todo esto es su ministerio pastoral. Está casado con Madeleine, con quien tiene 2 hijos, Ricardo y Germán. Hace vida y ministerio junto a su familia en la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos, en Miranda, Venezuela. Entonces, damos la bienvenida al pastor Richard Serrano con su conferencia y en este tiempo. Bienvenido, pastor Richard. Muchas gracias, Lisbeth, qué gusto. Me siento honrado con la invitación. Gracias, Juan Carlos, y demás hermanos y hermanas que integramos este panel. Agradezco también que muchos amigos conocidos y conocidas se han unido a esta transmisión. Y quiero felicitar a Lisbeth su labor con el equipo por lo impecable y significativo que ha resultado el ciclo de conferencias. Nos hemos deleitado y edificados. Y bueno, me han invitado a presentar uno de los temas, y el tema tiene que ver precisamente con principios bíblico-teológicos. Mi primer encuentro con la iglesia, tensiones entre 2 signos. Quienes me conocen saben que no suelo y no lo recomiendo, pero yo quisiera comenzar esta presentación con una alusión personal. Mi primer contacto con la iglesia o con una iglesia evangélica se dio en mi pueblo natal y se dio también en medio de turbulencias en mi etapa de mi primera adolescencia. La vida familiar, puedo decirlo ahora, fue marcada por el signo de la ambivalencia. Fueron días muy difíciles
me estaba confrontando las preguntas existenciales que cualquier chico de 13 o 14 años. Mi padre se fue hundiendo cada vez más en el alcoholismo. La relación con mi madre se hizo insostenible. Mis hermanos y yo supimos lo que fueron los gritos, lo que fue trastos rotos, violencia verbal, violencia psicológica, tener que salir corriendo de madrugada a casa de los vecinos para guarecernos. Hubo carencias diversas y también hubo mucha confusión. Así que el primer signo de mi infancia, mi preadolescencia, fue la ambivalencia, porque debo decir también que eso no fue todo. En mi familia, en el seno de mi familia, gracias a mis padres y a mi familia, yo recibí el influjo de la gentileza, de la honradez y las artes. Mi padre fue pintor, artesano, zapatero remendón, compositor y cantante. Y muy bueno en cada una de esas cosas. Entonces, recordar mi infancia en la familia es un signo de ambivalencia, de dos valores que agradezco y que Dios me ha ayudado también a superar. En medio de esa situación, yo me topé con la iglesia. Llegué a la iglesia, alguien me presentó a esa edad, unas personas que me conocían desde niño, me presentaron el evangelio y yo decidí seguir la invitación de Jesús. En esa iglesia, el trato afable me atrapó. Entonces, yo comencé a tocar el cuatro, que es el instrumento venezolano para acompañar las alabanzas en la iglesia. Poco a poco me fui haciendo líder de adolescentes y de jóvenes. En esa iglesia llegué hasta predicar mi primer sermón, si es que se le puede llamar sermón. Pero entonces, al llegar a la iglesia, el otro signo de mis años tiernos fue la contradicción. Porque fíjense que en esa comunidad que se llama iglesia, yo conocí personas significativas. Conocí amigos de toda la vida. Conocí a mi novia, que hoy es mi esposa, mi amada Madeleine, compañera de tantos caminos. En esa iglesia descubrí dones y talentos. Los desarrollé. Allí también, en esa iglesia local, recibí el llamamiento al ministerio pastoral y docente, y de allí también fui a un seminario a prepararme. Era muy tímido, demasiado tímido, y la iglesia me permitió a mí vencer la timidez por medio de los tratos, por medio de la palabra y por medio de la música. Como se dan cuenta, hablar de iglesia para mí es recordar una etapa de mi infancia muy importante. Pero ¿dónde está la contradicción? En esa comunidad donde descubrí tantos procesos vitales, donde hice relaciones tan entrañables y significativas, donde el Señor me dio la oportunidad de salir a formar, utilizar mis dones y mis talentos, en esa congregación también fue objeto de abuso. Quienes se suponía que estaban para cuidarme, para ayudar a sanarme y a superar las cosas, abusaron de mí psicológica y sexualmente. Es la primera vez que yo comparto públicamente esta experiencia. Y no tiene razón quedarme a detallar porque no es ni el lugar ni es lo adecuado decirlo. Pero es parte del proceso de sanidad que yo puedo entender ahora cómo la providencia utilizó a una red de personas, utilizó a la iglesia local, utilizó una cantidad de elementos para restaurarme y para levantar en mí aires de esperanza, de vida y transformación, que es lo que estaba haciendo ahorita. Tratar de ser un instrumento del Señor para bendecir a todo aquel que se topa en mi vida. Yo quiero que sepas, Lisbeth y Juan Carlos y otros, que me tomé el atrevimiento de invitar a algunas personas que han sido significativas en la historia de mi vida, que me han acompañado, porque luego les voy a decir que las secuelas de esa experiencia fue ruda para vivir en mi juventud, incluso en buena parte de mi vida adulta. Estoy con mi esposa, que ha sido clave en este proceso, mis hijos, mi iglesia local y los amigos entrañables. Y yo con esto lo que quiero decir, más que hablar de mí, es mostrarles algo, para enfocarme en el tema que nos convoca y para entrarle de lleno a este tema de movilizar a la iglesia para hacer algo por los niños, los adolescentes y jóvenes, es lo siguiente. Creo firmemente en el poder de la gracia.
Yo creo hoy, después de esa niñez, de esa adolescencia y de esa juventud, que el Evangelio es la noticia más grande que podemos dar. El amor del Señor manifestado en la cruz del Calvario tiene un poder transformador. Sigo creyendo que el Evangelio es una buena noticia. Escuchen esto antes de pasar a lo que sigue. Volveré al final con esta experiencia solamente como un elemento de ilustración. Yo sigo creyendo que la iglesia, con todas sus contradicciones, sigue siendo un lugar privilegiado para anunciar los valores del reino, para demostrar el amor y el poder de Dios, para cumplir los propósitos de Dios en la vida de cualquier niño, de cualquier adolescente y de cualquier joven que se atreva a abrir su corazón y experimentar ese gran poder. Yo no lo digo solo por convicciones teológicas, yo no lo digo solo por simpatía de una tradición evangélica, lo digo por experiencia. Y creo que mi compromiso ahora como pastor y como miembro de esta iglesia del Señor es animar a que las iglesias estemos pendientes de ver cómo nos movilizamos por los niños, con los niños, para que ellos puedan experimentar la vida abundante que el Señor ganó para ellos en la cruz del Calvario y en la resurrección. Entonces les estoy planteando con mi vida y tratando ahora de ir a la Biblia y derivar algunos principios probablemente más teológicos que bíblicos, pero les estoy planteando un recorrido de ir de la paradoja a la esperanza. Porque así como mi vida se dio entre los signos de ambivalencia y contradicción, yo encuentro con esperanza o con ánimo, esto me anima mucho, que toda contradicción en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de quien sea, toda contradicción porta semillas de paradoja. Y esta, la paradoja, atravesada por la fe en nuestro Señor Jesucristo, atravesada por la sal y la luz del Evangelio, abre surcos de esperanza y transformación. Yo quiero plantear algunas preguntas acá para revisar también algunos pasajes y derivar, espero yo, algunos principios y especialmente algunas apelaciones para que aquellos pastores y pastoras, hermanos y hermanas que me están viendo, entendamos hoy que el Señor llama a la iglesia a movilizarse. La primera pregunta es, ¿qué es la iglesia y para qué está? El tema de esta noche, cuando estamos pensando en movilizar a la iglesia por y con los niños y la juventud, es un tema eclesiológico, es un tema de eclesiología. Y Harold Segura en uno de esos libros dice que la teología de la niñez todavía es una teología en pañales. Y si eso es cierto con relación a la teología en general, yo tomo prestada esa expresión para decir que esa teología necesaria, que ve al niño y al joven, al adolescente como un sujeto teológico, como un sujeto de misión, como un sujeto diaconal, como un participante del reino, también esa eclesiología está en pañales. Cuando nosotros revisamos la historia del cristianismo y la historia de la teología, nos damos cuenta que la iglesia prácticamente se ha movido al son de los énfasis teológicos. Y los énfasis teológicos han establecido en la iglesia prioridades. Y lo que la iglesia en la historia ha considerado prioridad se ha convertido en su compromiso. ¿Cuáles han sido los enfoques eclesiológicos? Todo comenzó con un movimiento en torno a Jesús. Al principio, en el primer siglo, digamos, todo se trataba de ser una comunidad de amor y de servicio en torno a Jesús, al Jesús de la vida, al Jesús del Evangelio, al Jesús que trae perdón, significado, vida abundante y transformación. Después del primer siglo, producto de un proceso complejo en el que la vitalidad de la vida dejó de ser la comunidad, el amor y el servicio y comenzó un interés en la iglesia más por el poder y las estructuras, entonces la iglesia perdió el foco de ser comunidad y comenzó a interesarse. Entonces, si usted revisa, se va a dar cuenta que de ser una comunidad de vitalidad pasó a ser una estructura donde había poder, donde había diferencia entre los hombres y las mujeres, y por supuesto, ni hablar de los niños. La creencia se hizo más importante. Los siglos subsiguientes, desde el siglo III en la iglesia, fueron entonces discusiones interminables. Lo que algunos pensaban acerca de lo que dijo Jesús se convirtió en algo más importante que seguir a Jesús mismo. Vinieron discusiones, vinieron concilios, y debemos admitirlo, los concilios nos dejaron una sistematización importante de los rasgos distintivos de nuestra fe, pero también modificaron el foco de la iglesia. Entonces los cristianos comenzaron a separarse
por cómo cada quien interpretaba lo que decía Jesús, en vez de seguir a Jesús en el modelo de amar como amó Jesús, de tratar como trató Jesús, de servir como sirvió Jesús y de llevar y de vivir el evangelio como lo llevó y lo vivió Jesús. Entonces vimos un énfasis que pasa de comunidad a creencia, y esa creencia entonces se convirtió en cuestión de luchas de poderes y estructura. Si usted revisa desde allí los énfasis de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia tiene tiempo discutiendo en cuestiones dogmáticas, que es ser iglesia, que es católica, que es protestante, que lo demás. Otro énfasis de la iglesia ha pasado a ser el enfoque administrativo, que si congregacionalista, que si episcopal, que si presbiteriano. Otra cosa que nos ha separado y nos ha mantenido, aunque tiene su valor eso, nos ha mantenido entretenidos, es el elemento litúrgico, que es la ordenanza, que si bautizas niño, que si no le bautiza, pero se perdió entonces el elemento de una comunidad que vea la vida, que se centra en la vida toda con un sentido de integralidad. Otra pregunta que yo creo que conviene en esta noche es, ¿qué impide o favorece que se movilicen las iglesias? ¿Cómo es posible que las iglesias que leen la misma Biblia, unas se movilicen por la niñez de una manera y otras se mantengan estáticas? Yo tengo que reconocer que si algo ha caracterizado a la iglesia evangélica latinoamericana es que se ha interesado por la niñez. Eso no lo podemos negar. Aquí hay personas de diferentes generaciones y recordarán que desde siempre hemos invitado a los niños a colorear, hemos invitado a los niños a cantar, hemos invitado a los niños a tomar una taza de algo caliente. Siempre la niñez se ha visto, pero hemos caminado con ese interés en la niñez, ha caminado al son de la cultura más que del poder del evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque hemos visto a la niñez como un objeto de trato, como algo que se trata de una manera, con respeto, con cariño, porque son tiernos y demás. La cultura nos llevó, avanzamos con la cultura, a mirar entonces a la niñez, la adolescencia como sujetos con derechos. Y luego la humanidad ha avanzado un poquito más y ahorita en la cultura imperante se está hablando que los niños y los adolescentes y las juventudes no solo son objetos de un trato, no solo son sujetos de derecho, sino que son actores protagónicos en la construcción de aquellos que les involucra. Por supuesto, respetando sus características, sus edades y sus condiciones, pero hoy la cultura está diciendo los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen que verse como protagónicos, como participantes de la construcción del reino del Señor, como participantes en la labor diaconal de la iglesia, como participantes, como sujetos misioneros, como sujetos litúrgicos que adoran al Señor. Y no solo como personas que van siendo acompañados. Sí hay que acompañarles, sí hay que protegerles, pero ellos tienen de parte del Señor mucho que decirle a la iglesia. ¿Por qué las iglesias que leen la misma Biblia, algunas desarrollan esta visión y otras se quedan petrificadas? ¿Por qué? Yo propongo aquí estas 4 cosas que solamente voy a mencionar. Primero, creo que la iglesia ha heredado una fundación de la fe. Entendemos que la fe pertenece solamente al foro intangible de la vida. Y entonces nos interesamos porque los niños en la mente memorizan versículos, porque en su corazón, como solemos decir desde la tradición evangélica, reciban a Jesús, y porque entonces crezcan espiritualmente, pero no vemos la fe como un proceso de transformación de la vida toda. Y el Señor quiere que se entienda la fe como algo que se piensa, como algo que se siente, como algo que se vive, como algo que se cree, como algo que transforma. Lo mismo ocurre con la vida se fragmenta. Entonces no es importante para nosotros la vida toda, sino una dimensión no más. Entonces nos conformamos con llenar la cabeza de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes de buena información, de valores, pero no miramos otros procesos de su vida, la vocación. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, la gestión de la frustración, la gestión del miedo, del temor, las heridas que se han causado, las preguntas que muchas veces ninguno tiene respuestas. No miramos esa dimensión. Por eso pienso que esos lentes que fragmentan, cuando vamos a la Biblia y leemos y nos ponemos esos lentes heredados, entonces leemos la Biblia fragmentando la fe, fragmentando la vida y fragmentando la realidad. Y cuando digo la realidad es porque llegamos a pensar que lo que le importa a la Biblia y debería importarle a la iglesia, por tanto, es dentro de la iglesia. Ayuno, oración,
discipular, evangelizar, plantar iglesias, que sí es parte fundamental de la función de la iglesia, pero que el Señor nos ha pedido tomar en cuenta que Él quiere señorear sobre toda la realidad, que no hay esfera de la vida sobre la cual el Señor no merezca y no espere ser el Señor soberano de la vida, de la esperanza, de la transformación y de la gracia. Esa fragmentación nos ha echado atrás en los propósitos de la Missio Dei, del deseo de Dios. El deseo de Dios no es nomás dar cupos para ir al cielo. El deseo de Dios es que en esta vida la gente pueda comprobar que el Dios de la vida que se reveló en Cristo hace nueva todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y por supuesto, fragmentando la fe, fragmentando la vida, y ponemos a los seres humanos como que si no estuvieran en relación con otros y el medio ambiente, y fragmentando la realidad, la consecuencia es que entonces la iglesia fragmenta la misión, y entendemos por la misión simplemente dar la Biblia al niño, que memorice la escritura, que es fundamental en todo tiempo y más en que acepten a Jesucristo, pero no que vivan la vida plena. Y no solo que ellos reciban, sino que ellos se conviertan en sujetos también para bendecir a la iglesia. Y yo mencionaré algunas cosas en adelante, espero. ¿Qué hace de la iglesia un lugar privilegiado? Y por lo cual la iglesia debería aprovechar eso. Yo pienso que la iglesia sigue siendo. La iglesia es un actor igual o distinto al mundo. Yo pienso que las dos cosas, y lo diré en lo que viene adelante. Pero por ahora, yo quisiera decir a los pastores y pastoras, hermanos de las iglesias de América Latina, en este tiempo tan rudo que vive la historia, en este tiempo tan rudo que viven nuestros pueblos, que tomemos conciencia de la fuente de su vitalidad. La iglesia es un lugar privilegiado porque la fuente de su vitalidad es Dios. Cristo es su cabeza. La iglesia no depende orgánicamente de los avatares de la historia, de cómo están los bonos, de cómo está necesariamente, sí nos afecta a todos en tanto humano, pero orgánicamente la vitalidad de la iglesia está en Cristo, está en el Espíritu, está en la palabra, y al tener a Cristo como cabeza, al Espíritu morando en ella, y al tener la sal y la luz del Evangelio, tiene unos recursos que nadie más puede sustituir. La iglesia tiene que movilizarse con eso, dejar de ser almacén de sal, dejar de ser entonces luces debajo de las mesas y movilizarnos. Al final diré qué es lo que debemos entender por movilizarse. Pero otra cosa que hace de la iglesia un lugar privilegiado es la calidad de sus relaciones y procesos. La propuesta de Dios para su iglesia es una comunidad donde todos son hermanos, donde uno no forma parte de eso porque comparte las mismas ideas, no, sino porque están unidos en Cristo. No es lo que difiere en nosotros lo que nos une, es lo que Cristo hizo en todos, la misma fe, el mismo Señor, el mismo bautismo. Entonces las relaciones son relaciones de amor. A diferencia de la cultura imperante en este mundo que se resiste al Señor, las relaciones de la iglesia son relaciones de amor. Por eso los niños tienen que amarse, por eso los niños tienen su lugar, porque es una relación de servicio, es una relación de vivir la fe, es una relación de amarnos todos hasta que todos alcancemos la estatura de nuestro Señor Jesucristo, no en torno a un poderoso, no en torno a un sistema, no en torno a una estructura, no en torno a una ideología, no en torno a las diferencias, sino en torno a relaciones y procesos basados en la vida, en el amor y en el servicio. Y eso involucra indefectiblemente a los niños, a los adolescentes, a las niñas y a los jóvenes. La iglesia también tiene un lugar privilegiado por la trascendencia de sus propósitos. La iglesia se debe a dos realidades: al reino de Dios, que todos vivan plenamente, y luego al mundo de ese Dios que reina. La iglesia no debe solo enfocarse en glorificar al Dios del reino, sino que tiene que ir al mundo de ese rey para que ese mundo viva. Y en función de eso, entonces, los propósitos son de esta naturaleza, de este orden, y son también eternos. Pero no podemos estar mirando solamente al cielo, evadiendo la labor que tenemos que hacer en la tierra. Pero ojo, al hacer nuestra labor en la tierra, tenemos que hacerla con visión de reino y no con los mismos valores de cualquier otro sistema y otro proyecto humano. Entonces la iglesia es común. Y si usted pone la palabra comunidad e invierte sus vocablos, usted va a encontrar comunidad, invirtiendo los vocablos, es unidad en lo común. La iglesia es una comunidad porque tenemos algo en común con Cristo, porque tenemos algo en común con los hermanos que se dio por gracia. Pero escuche, también tenemos algo en común con los seres humanos.
Somos humanos, también sufrimos. El COVID nos alcanza a todos. Nuestros niños también lloran. La gente también se enferma. Entonces, si ser comunidad es estar unidos en lo común, no solo debemos fomentar la comunión con el Dios Trino, no solo debemos fomentar la comunión entre los cristianos, sino que tenemos que preguntarnos qué de común tenemos con la creación de Dios y entonces en eso común buscar el bienestar de todos. Y aquí yo encuentro que el desafío de la iglesia del futuro y el futuro de la iglesia está en esta C que puse. Ustedes saben que me gusta mucho esto. En ser una comunidad de contención. Se necesita mucha contención. Se necesita la labor curativa y preventiva. Cuánto temor, cuánta enfermedad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si hay entre nosotros personas que piensan que no está bien que los niños tengan miedo? O que cuestionan que un pastor, por ejemplo, se deprima, que no ve la dimensión emocional de la vida. Es un grave problema. ¿Cómo vamos a movilizarnos a hacer una alternativa de restauración, de sanidad, si tenemos esas fragmentaciones? Comprensión de la realidad. Cuando digo eso, es comprender teológicamente lo que está pasando. La iglesia tiene que ser para los niños y los jóvenes y adolescentes eso, pero también permitirle a los niños que ellos dibujen la realidad, que ellos nos den su teología de Dios, que ellos nos digan cómo miran lo que está pasando, que ellos nos digan a nosotros cómo Dios, cómo están viendo a Dios, cuáles son sus preguntas, que los jóvenes nos digan qué les preocupa, en qué se debería ocupar la iglesia, o cómo deberíamos ser iglesia dentro y fuera de los templos. Esta comunidad entonces distinta y común y necesaria tiene que ser la comunidad compasiva, que tenga compasión, el buen samaritano, ¿saben? Que se detiene en el camino, que se expone al peligro, que dedica tiempo, que usa los recursos para restaurar la vida toda, porque eso trae gloria al Señor. Que sea comunidad, ya no tanto estructura, pendiente, focalizada en éxito, en programas, que ya no sea una iglesia que yo soy la mejor iglesia, la iglesia más grande con luces y todo eso, mientras afuera en los caminos miren cómo está la humanidad. Y por supuesto en comisión. Una de las miradas de la misión de la iglesia de Mateo, no es la única, Lucas presenta una, Mateo también, pero fuimos comisionados para llevar el evangelio. Pero también, además de anunciar el evangelio, fuimos enviados para el Señor para darle de comer a la gente, para que la gente viva sin miedo, para que la gente tenga esperanza. ¿Qué tiene que ver todo esto con la niñez y la juventud y movilizar? Bueno, tenemos que recibir a los niños de parte del Señor. Yo creo que los niños no solo se tienen que abrazar para cuidar, o para darle una participación, tenemos que recibir a los niños entre nosotros en el sentido de que al recibir a los niños estamos recibiendo a Jesús mismo. En los niños tenemos la mirada de Jesús. Jesús los pone en el centro de adultos y lo utiliza como ejemplo de su reino y nos llama a ser como ellos. Es decir, que los niños, al ser sujetos de teología, sujetos de misión, se convierten en los maestros que el Señor nos envía de cuando y siempre, para mirar la realidad, la misión y la vida con otros ojos, con ojos de niño, con ojos de esos protagonistas del reino. La última pregunta: ¿a qué movilización hacemos referencia o deberíamos? Yo creo que tenemos que hacer una movilización eclesiológica. Esa es la primera movilización. Cuando usted lee el título, probablemente, fíjense la pregunta: ¿debe la iglesia movilizarse, sí o no, para proteger y caminar con los niños? Porque una cosa es hacer algo por ellos y otra cosa es dejarles que se acerquen a Cristo y hacerlas con ellos, porque ellos también son sujetos del reino. Entonces, la pregunta es elemental, diremos sí, pero la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Porque nuestra noción eclesiológica nos petrificó, nos dejó en el templo, nos dejó en las relaciones de poder, nos dio prioridades de grandeza, estamos preocupados en otras cosas en vez de ser la comunidad de la vida. Y entonces tenemos que movernos de esa eclesiología a una eclesiología que es una comunidad incluyente, donde el niño tiene el lugar que no le estoy dando yo, sino que Cristo se le otorgó delante de los discípulos. Necesitamos hacer una movilización misional. No es posible que sigamos mirando solo la tarea misionera, que es una función importantísima, diría vital, como lo único que tiene que hacer la iglesia en el mundo. Función misionera es una cosa, es movilizarnos para llevar el evangelio, pero una visión misional
es entender que la misión de Dios es que todo lo que Él creó viva, y entonces nosotros tenemos que ir todos, incluyendo a los niños. Tenemos que movilizar nuestros corazones, para que nuestros corazones sean movidos a misericordia. Miren, sean movidos a misericordia y a compasión, no a lástima, porque la lástima es un sentimiento vertical y desentendido. La compasión se implica, se involucra, se compromete con cambiar lo que está ante nosotros, y eso es algo diferente. Necesitamos movilizarnos en las dinámicas internas, donde los niños ya no se sigan vistiendo como adultos, donde no sigamos preparándoles discurso a los niños que todo el mundo sabe que ellos no hicieron, donde se siga pensando no más que ellos tienen que ser importantes mientras más adultos son, sino que ellos siendo niños le dicen a los adultos lo que es realmente importante en el reino de los cielos, donde los niños según su edad, su característica, según su proceso, porque es que ellos no son medias personas, ellos son completas personas en una etapa de la historia o de la evolución o del desarrollo o del crecimiento, pero son personas y plenamente en desarrollo. Ellos tienen que participar activamente. Necesitamos entonces movernos en esa dinámica interna. ¿O es que usted pensaba que yo le iba a decir, bueno, el hermano Richard, vamos a movilizarnos en marchas, vamos a salir, que yo creo que hay que hacerlo también? Pero ¿cómo vamos a hacerlo hacia afuera? Si hacia adentro están ocurriendo abusos hacia los niños, abusos físicos, abusos verbales y abusos sexuales. Y entonces dentro de la iglesia no somos capaces de ver eso. Si yo no me muevo a mirar eso, ¿cómo me voy a mover al mundo a hacer otra cosa? Si está pasando dentro de la familia, si a veces pasa dentro de la iglesia, abuso no es solamente emocional o sexual o físico. Hay muchos otros abusos también que se cometen contra la niñez. Y entonces, ¿cómo me voy a movilizar si no me muevo de esa dinámica interna agresiva, opresora y violenta hacia nuestra niñez? Cállese que usted no sabe, porque su papá lo dice y punto. Y déjese hacer eso porque es el tío, formando seres reprimidos y preparando personas que van a ser objetos de abuso porque no aprendieron a decir no me gusta, sí me gusta, yo lo veo así, yo opino así o me está pasando eso. Son abusos internos, entonces hay que moverse más bien para ver dentro lo que está pasando. Y luego, por supuesto, tenemos que pensar en una movilización extramuro. Todo lo que atente contra la vida de los niños, los adolescentes y los jóvenes debe convocar a las iglesias. ¿Por qué? Porque hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que movernos para promover leyes que protejan a los niños, que abran oportunidad para que ellos se expresen. La iglesia también tiene que participar de los procesos fuera de la iglesia o de los muros para que los niños vivan abundantemente, para que tengan condiciones y para que ellos puedan realmente vivir, Atribuyo esto a... Amén. Gracias, Pastor Richard. Tenemos unos 5 minutos, Pastor, para ir terminando. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Se atribuye a Goethe. Dice, porque la iglesia entretenida con victorias y triunfalismos. No, tenemos que ser humildes. Si en la historia de ser iglesia hemos tenido logro, bueno, bajemos a la humildad. Si hemos tenido cosas que hemos hecho mal, miren lo que dice. Cuando viene a nuestro encuentro algo grande, bello, importante, luego no hay que colocar los trofeos en la memoria. Más bien, desde su mismo principio, ese acontecimiento debe enlazarse con nuestra esencia interior, hacerse uno con ella, crear en nosotros un nuevo y mejor yo y vivir en nosotros eternamente, concreándonos en el futuro. No hay pasado del que esté permitido sentir nostalgia. Existe solo aquello que es eternamente nuevo, que está formado por los elementos en continuo desarrollo del pasado. La verdadera nostalgia debe ser creadora, tiene que contribuir al surgimiento de cosas nuevas y mejores. Nada de ser iglesias triunfalistas y buscando por ahí gloria, sino más bien miremos el pasado con humildad para exaltar las victorias que Cristo nos ha dado, para aprender de los errores de la iglesia y para buscar algo nuevo. El Señor les bendiga. Yo quiero terminar con esta foto. A ver acá, porque conseguí esa foto. Está a un lado, es Richard Serrano, creo que yo cuando tenía 3 años. Y en ese tiempo conocí a estas personas que me buscaron y me llevaron a la iglesia.
y luego los volví a ver a la edad de los 14 años. Hoy estoy de 47 años, me tomé esa foto hoy mismo. Y para mí pensar en la iglesia es pensar en algo que en medio de la contradicción lo sigo viendo con esperanza, porque sigo creyendo que Dios tiene propósitos para sus iglesias a fin de que se muevan para llevar vida y vida abundante a y por medio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Dios les bendiga. Qué importante realmente cómo ese impacto realmente de la iglesia desde pequeño, ¿no? Y cómo eso hace un cambio en la vida de las personas. Y hoy día es un testimonio el que nos ha dado también. Gracias. Por favor, a los participantes no se olviden, pueden escribir sus preguntas ahí en el chat del Zoom. Pueden escribir también las preguntas en el Facebook. Utilicen esos canales. Ahí hay un compromiso aquí de nuestros panelistas para poder responder también sus preguntas. Al final vamos a tener un tiempo precioso para ello también. ¿Ok? Gracias. Bien, ahora tenemos el segundo tema de esta conferencia. Pero antes de ello quiero presentar a Silvia Correa. Es nuestra conferencista, ella es de México. Y esta tarde ella nos va a hablar sobre la guía de prevención de la violencia. Pero antes de esto quiero mencionar algo también de Silvia. Ella es licenciada en psicología, maestra en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También tiene un máster en cooperación internacional y desarrollo por la Universidad Virtual Divulgación Dinámica. Actualmente Silvia se desarrolla como gerente de fe y desarrollo en World Vision México. Coordina también la Alianza de Protección a la Niñez, APN, con organizaciones basadas en la fe en 4 países, ¿no? En Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Silvia también ha participado en el Diplomado en Fundamentos Teóricos y Protocolos de Protección al Menor con CEPROME, enfoques de derechos en la infancia con UNICEF, psicometría forense con la Federación de Criminología y Criminalística AC, protagonismo y pedagogía de la ternura con AET en Lima, Perú. Entonces quiero dejar ahora a Silvia Correa desde México con la guía de prevención de la violencia que nos va a compartir en este tiempo. Adelante, Silvia. Saludos, muchas gracias, Juan Carlos. Y sí, aunque estoy en mi back con el logo de World Vision, hoy también vengo a nombre de la Alianza como parte de los trabajos que hacemos juntos. Entonces hoy voy a compartir lo que es la guía para la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Este es un documento que se generó justo con el enfoque para organizaciones basadas en la fe y comunidades e iglesias. Entonces, dentro de la alianza, todos los miembros somos organizaciones que estamos de alguna manera cuidando que la fe sea parte integral del desarrollo de la infancia. Entonces, como miembros de la alianza, las instituciones garantes son las que vemos aquí en los logos, entre ellas está el movimiento Juntos por la Niñez. Entonces, estamos en 4 países actualmente. Bueno, ¿qué es la guía para la prevención de la violencia? Pues tiene 2 objetivos. Esta guía busca, de alguna manera, brindar herramientas para el trabajo de prevención de la violencia para organizaciones y comunidades de fe que están concentradas en estos 4 países principalmente. Y también buscamos desarrollar, contribuir al objetivo de la alianza, que es generar acciones colectivas de prevención de la violencia a través de procesos educativos nacionales y subregionales. Cuando hablo de subregión, hablo de los 4 países en los que la alianza existe. Esta guía tomó alrededor de 2 años para ser construida y en ella participaron diferentes actores, entre las voces de los mismos miembros de la alianza, que son alrededor de 55 organizaciones las que contribuimos constantemente a ella, así como las voces de las niñas y de los niños que participan en las comunidades de fe que son miembros de la alianza. Entonces, este proceso nos duró 2 años para lograr tener lo que ahora llamamos guía de la prevención de la violencia. Esta guía contiene dentro la situación de la realidad de la niñez dentro de los 4 países, contiene el marco jurídico internacional y también tiene algunas aproximaciones o enfoques de trabajo para la prevención de la violencia desde los diferentes organizaciones y desde sus roles, así como también estrategias y acciones que se han propuesto.
Bueno, si hablamos de la situación de la violencia, pues para las personas que son de Centroamérica, que ya he visto que hay varios, nos damos cuenta que el crimen organizado, las pandillas son un tema bastante fuerte y los índices de homicidio en adolescentes realmente es significativo en estos 4 países, que fue una de las razones por las que decidimos trabajar esta guía. ¿Quiénes son los más afectados de esta violencia en estos 4 países? Hablo de esos 4 países porque es el enfoque de la guía, no porque los otros no existan, pero los principales afectados justo son niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Y recientemente también las mujeres, pues están involucradas en temas de trata y todos estos procesos. ¿Cuáles son las principales causas de esta violencia? Pues es la exclusión social, la desintegración familiar, la presencia del crimen organizado, la falta de gobernabilidad y la normalización social y cultural de la violencia. Ojo, este es súper importante. O sea, el normalizar la violencia también tiene consecuencias en la infancia. Entonces, estas consecuencias en la infancia, resaltamos 2 en esta guía, justo es el incremento de niñas y niños que son de sectores más vulnerables, que deciden migrar solos, muchas veces acompañados de solo el guía, que son las personas que los transportan, o muchas veces sin guía, van a la deriva, porque están buscando huir de la violencia que viven en su país, en su comunidad o hasta en su misma familia. Generalmente los números son bastante altos en la violencia intrafamiliar que se da en estos países. También otra de las consecuencias es el aumento del número de los niños que se unen a pandillas o que se envuelven en la economía del narcotráfico. Entonces, es importante considerar que esto es un círculo vicioso que justo tiene diferentes causas, pero también diferentes formas para poder abordarlo. Dentro de la misma guía van a encontrar ustedes los diferentes marcos jurídicos, tanto el internacional, el regional y algunos nacionales, que se concentran y que hacen abordaje para la prevención de la violencia. Entonces estamos hablando de la Confederación de los Derechos por la Infancia, estamos hablando de política pública en algunos países, como México, que tenemos la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y otros marcos normativos que han empezado a trabajar, pero aún hay mucho por hacer. Entonces, dentro de este marco conceptual, pues entendemos que la prevención de la violencia son la serie de medidas que utilizamos o que buscamos para reducir la probabilidad de que el niño o la niña se involucre en estos grupos que ejercen la violencia, pero también que los vuelve víctimas de la misma violencia. Entonces, tratamos de ser muy integrales dentro de esta guía. Entonces, tenemos dentro de ella hacemos el abordaje de 6 enfoques, que es el de derechos humanos, que es el enfoque de género, el enfoque sistémico, el enfoque psicosocial, el enfoque del curso de la vida y el enfoque ético y espiritual. Como les mencioné, para nosotros es súper importante que consideremos la espiritualidad de los niños en todo su desarrollo y sobre todo cuando hablamos de prevenir la violencia. Desde este abordaje de la guía tenemos 3 niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de hacer abordajes que están dirigidos a niñas y niños que viven en zonas de alta marginación y que sus niveles socioeconómicos pues, son bastante bajos. Entonces, lo que queremos es prevenir la violencia antes de que esta suceda. Cuando hablamos de prevención secundaria, hablamos de niñas y niños que ya están en riesgo de caer en una situación de violencia, que puede ser de comunidades que tienen índices de violencia bastante altos, en los que están inmiscuidos las pandillas, el narcotráfico u otras líneas de violencia. Entonces, queremos prevenir que los niños sean víctimas o se conviertan en victimarios dentro de estos grupos. Y en la prevención terciaria hablamos de grupos de niños y niñas que ya se integraron a alguna pandilla, que ya fueron parte del narcotráfico o que son parte y que desean salirse, o que fueron víctimas también. Y entonces hacemos un abordaje o se propone un abordaje integral desde la restauración y la sanación. Estos procesos los abordamos desde el INSPIRE, que es una estrategia para prevenir la violencia que generó, el documento lo generó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que busca hacer abordajes integrales. Entonces, en estos están las instituciones que construyen
redes de paz, construyen valores y que ayudan a los niños y las niñas a poder crecer en entornos protegidos, seguros y sobre todo, y los más importantes, o sea, que crezcan en amor, ¿no? Y que sea fomentado todo esto en la crianza. Creemos que las comunidades de fe realmente tienen un papel bastante importante dentro del proceso de la prevención de la violencia. Y ellos están, ¿por qué? Porque las comunidades de fe están en todos los entornos, ven las realidades desde diferente enfoque, lo ven, la palpan desde la comunidad, desde el campo, desde cara a cara con las personas, y también tienen diferentes abordajes, o sea, a pesar de que el rol principal es la transmisión de la fe, también hay muchas organizaciones en la fe que han trabajado proyectos para abordar realidades de violencia muy específicas. Entonces, es un abordaje bastante importante que las comunidades de fe debemos de considerar dentro de nuestros programas, de poder prevenir la violencia en todos los ámbitos, desde antes de que se genere, pero también cuando los niños y niñas ya han sido víctimas. Porque una vez que niñas y niños deciden entrar al narcotráfico, ya no los vemos como personas, ya los vemos como victimarios o los vemos como personas que nos van a ejercer violencia. Es difícil para nosotros cambiar la mirada y verlos como alguien que fue víctima de un sistema que está roto dentro de su comunidad y que por eso ha tenido que orillarse a ser parte del crimen organizado. Entonces, dentro de la prevención primaria, justo buscamos que promover condiciones e implementar acciones para el mejoramiento de la vida de las niñas y niños y sus familias en el ámbito social, económico, educativo, cultural, recreativo y espiritual para prevenir la violencia antes de que esta ocurra. El abordaje es integral, hablamos de espacios, hablamos desde el abordaje físico, el abordaje mental, el abordaje emocional, espiritual, moral y social. Entonces, no buscamos que sea integral, no podemos solo trabajar una parte del niño, el niño es todo. Entonces, buscar que toda su fortaleza esté abordada. Entonces, dentro de esto, pues buscamos programas de crianza positiva, programas que ayuden a los padres para tener herramientas para poder criar a sus hijos de una manera que utilicen la disciplina, pero también utilicen el amor, el afecto. Hay expresiones en las cuales los niños se sientan seguros y sobre todo que les ayude a construir una resiliencia y con ello también erradicar el castigo físico y humillante utilizando la violencia para la crianza. El fortalecer las identidades y también poder trabajar la incidencia política. Esto es generar política pública que pueda hacer un abordaje integral de la niñez, pero desde las leyes y poder así para una persona que esté cometiendo alguna transgresión para las niñas y los niños pueda ser abordado de manera legal. Entonces, para eso, en algunos países como en México se acaba de aprobar el castigo físico como un delito. Entonces, son avances que se van haciendo en los diferentes países. La prevención secundaria, pues busca que puedan los niños y niñas desarrollarse, los niños y niñas que ya se han desarrollado en contexto o que están en contextos de violencia puedan tener una alternativa para poder educarse y para poder formarse y sobre todo para construir resiliencia. Ser capaces de enfrentar las realidades que están viviendo y poder crecer de una manera integral y desarrollarse plenamente. Entonces buscamos fortalecer desde la prevención secundaria la espiritualidad, brindar apoyo psicosocial, promover una cultura de paz, desarrollar mejoras en los servicios y en los programas de infraestructura comunitaria y recreación y tiempo libre, sensibilizar a las comunidades de fe sobre los riesgos de violencia que enfrentan las niños y las niñas, que esto es algo súper importante, y establecer medidas de prevención y respuesta. ¿Qué hago en mi iglesia si llega un niño o una niña que ha sufrido abuso sexual? ¿O qué hago si llega un niño que quiere dejar las pandillas? ¿Puedo acercarlo? ¿Puedo aceptarlo? ¿Puedo quitarle el estigma y hacerlo parte de mi iglesia? Promover redes de colaboración y articulación entre comunidades de fe y comunidades intersectoriales para prevenir y atender los diferentes procesos de violencia. Entonces, para ello, la guía propone algunos programas para la recreación y el tiempo libre,
algunos programas de protección a la niñez en condición de movilidad humana. Sabemos que en estos países y ahorita también con toda la crisis de Venezuela, pues hay muchos niños y niñas que han tenido que salir de su hogar en diferentes condiciones, pero que con necesidad de protección. También prácticas restaurativas. Y en la prevención terciaria, buscamos mitigar los impactos psicosociales de las niñas y niños que han sido víctimas o que han sido protagonistas de un hecho violento y minimizar el riesgo de violencia. Esta parte de la prevención terciaria es el proceso sanador y restaurador de la persona, del niño o de la niña, para que pueda sentirse parte de esta sociedad y busque estrategias de poder él desarrollarse, pero también ayudar a que otros puedan desarrollarse. Entonces buscamos que los niños y niñas que han sido parte del crimen organizado, de las pandillas, puedan tener una reinserción social de manera adecuada, construyan resiliencia y sean personas de bien y personas sobre todo integrales. Entonces, para esto, pues la guía propone los diferentes abordajes. Uno de ellos es los principios de auxilio psicológicos. Otros son espacios de formación que se han tenido en diferentes países con experiencias dentro de la pastoral penitenciaria o dentro de los espacios en los que niñas y niños pueden desarrollarse a pesar de que estén hayan sido o hayan cometido o han sido parte de un delito. Y para nosotros algo que es súper vital, pues como les he venido mencionando, es promover el desarrollo espiritual de las niñas y niños. ¿Por qué? Porque esto genera identidad, genera percepción de uno mismo y sentido de pertenencia. Cuando un niño o niña se integra a las pandillas o a los maras o al crimen organizado, lo que está buscando es sentido de pertenencia, un espacio donde sea aceptado, reconocido. Entonces, si nosotros le damos este espacio en nuestras comunidades de fe, lo hacemos parte de nuestra comunidad de fe, aunque en su hogar esté viviendo violencia fuerte, si en su comunidad de fe encuentra el abrazo, el cariño, el afecto y encuentra su sentido de pertenencia, entonces el niño puede ser rescatable y podemos evitar que caiga en las redes de violencia en otros lados. Tiene la habilidad de generar un propósito y un significado de vida cuando hablamos del desarrollo espiritual, porque entonces los niños y las niñas que pertenecen a un grupo de fe tienen un porqué estar, tienen un porqué existir y tienen un porqué seguir y poner su práctica en servicio y aprender. Tienen la capacidad de relacionarse consigo mismo, con los demás y con la naturaleza y con Dios. Entonces, dentro de los 3 abordajes que la Alianza propone, en la guía proponemos, tanto en la prevención primaria, secundaria y terciaria, es justo poder integrar el proceso de reconocimiento de la fe, de la espiritualidad de cada niño y niña que es parte de las comunidades de fe y que está en riesgo de sufrir violencia, de ser miembro de pandillas o que ya ha sido miembro. Entonces, poder alimentar toda esta parte espiritual va a generar en ellos las herramientas para poder ponerse de pie y poder enfrentar las circunstancias de vida que se les venga. Y pues esto es lo que es la alianza, de lo que es los diferentes abordajes que tiene la guía de prevención. Y aquí en esta página, que es justo www.alianzappn.org, la PPN es Alianza por la Protección de la Niñez, .org, ustedes pueden descargar la guía y poder profundizar a mayor detalle. Lo que yo he hecho es un resumen, pero ahí vienen también los abordajes más detallados, las diferentes metodologías que se pueden trabajar con la infancia, tanto en crianza positiva, tanto como para abordar la prevención terciaria, que es cuando ya han sido miembros de algún grupo delictivo, y poder acompañarles, trabajar y tener estas herramientas dentro de nuestras comunidades, porque siempre van a llegar estos niños a las comunidades de fe, porque es un espacio de acogida y de refugio. Entonces, si encuentran a la persona que les da esta acogida, podemos salvar y rescatar a muchos niños de ser víctimas de violencia. Y pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Excelente. Y aquí en esta última, la dirección, podemos responder muchas inquietudes. Hay muchas personas que ya estaban preguntándonos dónde podemos, cómo podemos acceder a la guía.
a los recursos y a la presentación misma, ¿no? Entonces tenemos una buena noticia que Lisbeth al final nos va a ayudar para colocar la dirección donde en la página del movimiento vamos a poder acceder a estas presentaciones y también y existen ya colocados ahí muchos recursos para el trabajo con los niños y jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Bien, tenemos a nuestro tercer conferencista en esta noche ya por aquí y quiero presentarles a Josafat Jarpa. Él es de Chile y él va a tratar el tema de pistas bíblico-teológicas para el ministerio con niños y jóvenes. Entonces él nos va a dar un panorama. Sabemos de que, y él también seguro lo va a comentar, es parte de un curso mucho más más tiempo, donde él va a poder explicarnos también cómo lo está trabajando y cómo también ustedes pueden ser parte. Entonces, quiero compartir también un poco sobre Josafat. Él es conferencista, es encargado de Fe y Desarrollo de World Vision Chile. Josafat es educador social, infarto juvenil, y también Josafat tiene estudios en teología, psicología y ciencia política. Josafat forma parte también del movimiento con la niñez y la juventud desde hace 10 años y aportando en diferentes roles, actualmente en la coordinación del capítulo en Chile. Entonces, Josafat, por favor, bienvenido. Gracias también por compartir con nosotros. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y bueno, y a todos los que están presentes en esta noche o tarde, al menos acá en Chile ya está atardeciendo. Y bueno, muy contento de tener como este privilegio, sin duda, de compartir este espacio de conversación, de temas junto con Silvia. La verdad que ha sido bastante interesante lo que nos ha compartido y también la importante reflexión que ha hecho el pastor Richard. Sin duda para mí una gran bendición, me siento en un privilegio muy grande y bien, acá haremos lo posible, como se dice, de poder compartir un poco lo que es nuestra experiencia en torno a lo que es precisamente el curso de pistas bíblicas y teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud, que es una experiencia que precisamente la hemos estado realizando ya en Chile ya hace 2 años y bueno, es precisamente esa experiencia, alguna propuesta también metodológica para llevar esto a las comunidades locales y bueno, y ampliar también, dejarlo como una otra alternativa más precisamente para generar iglesias, comunidades en movimiento. Bueno, saludarles también a todos los que están mirándonos por Zoom. Gracias por inscribirse. Si nos pueden dejar un saludo nuevamente para que puedan al menos mover los dedos para que puedan tener un relajo por mientras. También desde Facebook, también a todas las personas que se están conectando. Bueno, veo ahí algunos conocidos, así que bueno, muchas gracias por estar en esta noche junto con nosotros. Precisamente este material es un documento que tiene por nombre Dejen que los niños vengan a mí, pistas bíblicas teológicas para el ministerio con la niñez y la juventud. Bueno, ¿qué es este documento? En verdad, esto ha tenido diferentes, digamos, procesos en la historia del movimiento con la niñez y la juventud, que precisamente este año está cumpliendo 20, y ha sido de alguna manera el marco teológico que ha podido conducir a las iglesias, a las organizaciones y a las personas que hemos sido parte del movimiento en torno a un marco referencial que nos permite de alguna manera identificar cuál es el trabajo o el ministerio que hoy día como cristianos somos llamados a realizar. Es un documento que ya se realizó una segunda edición ampliada y para todos los que quieran ya preguntar, es un documento que se puede descargar libremente en el sitio web. Seguramente ya van a estar compartiendo en el chat. El sitio está ya en 4 idiomas, por lo tanto es de amplia difusión. Usted solamente lo debe ocupar, no debe pedirle permiso a nadie.
y compártalo. Y ojalá que al menos esta charla que quisiera compartir con ustedes pueda servir para que precisamente usted pueda tener ya alguna orientación previa de cómo poder facilitar este documento, que sin duda, al menos así ha sido la experiencia en Chile, va a ser de gran bendición. ¿De qué trata este documento? Es curioso porque, al menos desde nuestra experiencia, que ya lo hemos realizado en 2 oportunidades, de manera presencial, más una consecutiva manera de veces a nivel de presentación, que ya esas sí son muchas más. A veces la expectativa que se da como una expectativa como de un material de escuela dominical o como de un cuaderno doctrinal, que de alguna manera nos da un antecedente de que nuestro trabajo finalmente con niños en muchas de nuestras comunidades mayormente a veces se queda en lo que es la enseñanza doctrinal. Y muchas de las oportunidades que al menos a mí me ha tocado presentar esto o trabajarlo en los espacios, ha sido un primer desafío precisamente eso, mostrarle la posibilidad de una iglesia integral, de una iglesia al servicio que no tan solo se dedica a la enseñanza doctrinal, que finalmente es una tarea de la iglesia sin duda, pero proyectar también un trabajo o un servicio que permita también a la iglesia dar testimonio del amor de Jesucristo. Por ejemplo, yo, bueno, soy chileno, vivo en Chile también, hace muy poco hace una semana atrás solamente terminamos un proceso de votación donde precisamente hay un gran consenso al menos en que en Chile hay demasiadas demandas sociales. La iglesia finalmente, no tan solo yo creo que eso nos pasa acá en Chile, sino que también en el resto de nuestro continente, es cuáles entonces las acciones de las iglesias en temas en donde tienen que ver también con temas tremendamente comunes. No tan solo para nosotros como los cristianos, sino que temas que incluso también los no creyentes son interesados también en participar. Este documento, lo primero que trata son 5 capítulos, es un documento muy breve, pero son 5 capítulos que va generando lo que es un panorama, una revisión de alguna manera de lo que puede ser los principales aportes de la teología, principalmente en América Latina, con respecto a la protección de los niños, de las niñas, a su proceso de evangelización en este contexto actual que hoy día vivimos, e inicia precisamente un primer capítulo en relación que tiene que ver con todo lo que es un panorama más bien sociológico de identificar la realidad de la niñez en América Latina. Y esto es importante porque muchas veces tenemos de alguna manera una práctica dentro de nuestras iglesias de poder avanzar sin escuchar y avanzar a veces sin ver. Es precisamente, al menos desde este manual, lo primero que nos trata de invitar es a poder examinar cuál es la realidad que tiene nuestro contexto. En nuestro contexto, precisamente chileno, lo hemos llevado también a nuestro contexto en Chile. Nosotros también tenemos instituciones bastante deficientes, por ejemplo, que trabajan en temas de infancia. Hay toda una crisis de por medio en torno a eso, pero también el tema de niñez a nivel social es un tema también bastante omitido. Es por eso que cuando hablamos de niñez, no es en vano cuando tratamos de identificar de qué tipo de niños también queremos hablar. Y precisamente acá lo que propone al menos este documento es poner atención sobre aquella niñez que está en riesgo. Que coincidentemente también es parte, porque me imagino yo que también en nuestras diferentes iglesias en el continente, las iglesias mayormente se encuentran en espacios o al menos en servicio en los sectores empobrecidos o más vulnerables. Pueden tal vez faltar incluso instituciones públicas, al menos en la realidad chilena, pero sí va a haber una iglesia evangélica. Entonces, ver la realidad de la niñez empobrecida, víctima de violencias, y verlo también como iglesia, y en este sentido verlo con los ojos de Cristo.
¿Qué podemos hacer en torno a esta realidad? Desde ahí el segundo tema tiene toda una relación más bien con el enfoque bíblico. De hacer el ejercicio de ver precisamente a los niños, y acá va a haber un concepto que el movimiento lo ha trabajado hace bastante tiempo, pero no necesariamente está muy difundido en nuestras iglesias, que es ver a los niños como sujetos teológicos, ver a los niños que también ellos tienen una comunión con Dios, que ellos tienen una relación, que viven una espiritualidad. Y en ese sentido, precisamente, la palabra de Dios nos da algunas claves, como por ejemplo la clave del reino de Dios. Nos da claves acerca de un lugar preferencial que en los evangelios muestran precisamente que tienen los niños. Luego de ese segundo enfoque, vamos a un tercer enfoque, que es un enfoque más bien teológico, que nos presenta el desafío de las imágenes de Dios. Porque si bien nosotros podemos tener muy clarito que Dios no tiene imágenes, nuestra conciencia o nuestro pensar subjetivo inevitablemente genera imágenes de Dios, que son a veces muy relacionadas con nuestras propias experiencias de infancia, de ver a un Dios Padre, de ver a un Dios como anciano, despreocupado, incluso hasta fome, podríamos decir, esa imagen de Dios, que claramente sabemos que no es Dios. Es una imagen de lo que yo pienso humanamente de Dios. Pero la Biblia nos entrega precisamente revelación en ese sentido y nos permite ver a un Dios mucho más amplio que nuestros propios modelos humanos que nosotros podemos identificar. Y es así que el documento presenta la posibilidad de revisar nuevamente cuáles son esas imágenes de Dios que hemos construido, no tan solo actual, sino que en la historia. Hemos visto cómo también la teología va generando diferentes formas de identificar a Dios y que claramente cuando trabajamos con niños y niñas no necesariamente le hace sentido, porque también nuestra teología que practicamos es esencialmente una teología de adultos. Y acá, por ejemplo, nos plantea entonces ese desafío. Después, en el cuarto, es todo lo que tiene que ver con el enfoque eclesiológico. El capítulo se llama Eclesiología de la niñez y nos presentan algunas formas ahora de entender lo que es ser iglesia, pero ser una iglesia inclusiva para los niños. Seguramente cada uno de ustedes tiene experiencias en lo que es el trabajo con niños y muchos de ustedes podrán hablar acerca del comedor, podrán hablar acerca de los espacios de la escuela dominical, algunos podrán hablar de los cultos familiares que realizan, otros podrán decir que el espacio de los niños es el espacio más chiquitito, el que está atrás. Otros podrán decir que tal vez los niños tienen más participación en los cultos, en fin. Pero precisamente lo que genera este documento es plantearnos una posibilidad de ser precisamente iglesias en donde no solamente iglesias para los adultos, sino que iglesias para todas las personas, entre ellas los niños y las niñas. ¿Cómo poder ser una iglesia donde un niño o una niña pueda vivir su fe plenamente? Y el último capítulo precisamente es más bien sobre los desafíos de transformación desde las comunidades de fe. Acá más bien tiene que ver con todo el aspecto servicial de la iglesia, o como voz profética, o la relación también promotora de justicia. En Chile, como yo les comentaba hace un momento, estamos en una crisis tremenda en torno a lo que es la institucionalidad de la niñez. De hecho, hace muy poco se nombró esta semana, o la antes pasada, no recuerdo muy bien, pero es durante esta semana que se genera una nueva institucionalidad, al menos cambió un nombre, y deja de ser lo que es el CENAME. Institución que deja incluso muchos niños víctimas, no tan solo de abusos, sino que también muertes. Institución que también tiene un montón de problemas de corrupción, seguramente un problema que también compartimos en toda América Latina.
¿Cuál es la voz de la iglesia frente a esa crisis? De una institución que es la que se preocupa precisamente de proteger a los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Y esto vence cualquier tipo de ironía o sarcasmo, que sea precisamente la organización del Estado la que debería preocuparse de la vulneración, de la protección de los niños y niñas vulneradas, que finalmente sean la institución que vulnera sus derechos. Y por último, y ese es precisamente el último capítulo. Entonces, lo que hemos compartido un poco es que, claro, muchas de las personas posiblemente se terminan se identifican que tal vez es una propuesta de taller distinta. Por lo general, más bien son iniciativas, como les mencionaba anteriormente, de un plano más bien doctrinal, pero acá la gente termina, los hermanos, las personas terminan tremendamente enamoradas, porque la invitación finalmente que hace este documento es una invitación de un servicio comprometido con la vida de los niños y de las niñas. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en Chile? Bueno, en Chile el movimiento comienza desde el 2009 a partir de una invitación que World Vision hace a algunas organizaciones, que ahí la estoy nombrando en la presentación. Aprovecho a saludar a un pastor amigo, Víctor Rey, que fue precisamente promotor de esta iniciativa, de este capítulo en Chile. Y desde el 2009, a propósito de lo que hablaba un poco el pastor Richard o lo que hablaba Silvia acerca de estos procesos, imagínense, para hacer una guía tuvieron 2 años, precisamente para poder nosotros compartir, generar precisamente algunas iniciativas, nos ha costado también muchos años de confianza, de generar equipos, de cometer errores, de poder ayudarnos juntamente, de aceptarnos. Y bien, en el año recién, imagínense, en el 2009, pero recién en el año 2015, 2016, cuando ya se lanza la segunda edición del documento, desde el movimiento generamos toda una campaña de promoción del documento, porque el documento finalmente era más bien, el Pistas Bíblicas, era un marco, un texto que había que promover. No obstante, durante esos 2 años, donde nosotros estuvimos generando toda esta convocatoria, nos dimos cuenta que muchas de las personas que nos escuchaban no tan solo estaban entusiasmadas en poder profundizar, sino que también querían que generáramos un espacio para profundizar, digamos, lo que son los insumos que estaban en este documento, muy valiosos por lo demás. En el 2018 realizamos entonces nuestro primer curso, en donde se inscribieron 128 personas. Luego generamos una segunda convocatoria para el otro año, el año pasado, el 2019, también se inscribieron 125 personas. Este año, por la pandemia, realizamos una versión virtual. Estamos en esa convocatoria que precisamente cerró el día viernes. Hicimos los mayor esfuerzo para poder admitir la mayor cantidad de personas, porque precisamente usted ahora les voy a compartir un poco cómo es la metodología que al menos nosotros hemos ido realizando, y generamos cupo para 150 personas y nuestra convocatoria llegó a 279. Va a ser un curso virtual. Muchas de las personas que se inscribieron, le invitamos para que estuvieran presentes en esta jornada, para que precisamente tuvieran un primer panorama acerca de lo que sería este curso, y al menos tenemos el desafío y el compromiso de poder evaluar lo que es esta primera instancia de manera virtual para posiblemente generar una segunda instancia. Claramente este es un curso que es gratuito, digamos, y que lo estamos realizando gracias al Movimiento con la Niñez y la Juventud y también a personas voluntarias que son parte del staff de World Vision en Chile, a las cuales yo les mando un cariñoso saludo porque son personas que aman a Dios, aman la niñez y se comprometen para poder servir a la iglesia. ¿Cuáles son algunas orientaciones más bien en el ámbito metodológico? Bien, o sea, usted me puede decir, bien, ya hermano Yosafat, entendí, ya, le compro su producto, está bueno, lo vi que está
está entretenido, está desafiante, ya, pero ¿cómo lo llevamos finalmente a la comunidad? Porque, o sea, de ahí a que pasemos a la sala de reuniones o a la convivencia con otras personas, claramente es otra cosa. Entonces, acá yo les quiero compartir como algunos tips, al menos en nuestra experiencia. Usted puede también, de hecho, el documento le entrega a usted una guía. Esto no debería decirlo, pero en honor a la verdad, nosotros ocupamos otra, y es precisamente esa otra, a partir de nuestra experiencia, la que yo se las voy a compartir. Lo primero es precisamente, bueno, ore al Señor, busca orientación, si esto está en torno precisamente a la voluntad del Señor hacerlo. Primero busca orientación, también busca orientación con su pastor, su líder, digamos, para que pueda realizarlo en su comunidad en pleno orden. Lo segundo sería convocar un equipo de personas. Ojalá que sean que tengan alguna especialización en infancia. Ahora, si usted, por ejemplo, en su iglesia, las personas no gozan de alguna manera de estudios académicos, profesionales, bueno, hay especialidades que se dan a través del oficio, y seguramente si usted es profesora de escuela dominical durante 10 años, créame que usted está muy especializada en muchas cosas. Entonces convoca a las personas tal vez más especialistas de su comunidad, y este especialista es muy subjetivo. Ahora, si en su iglesia tiene la oportunidad de contar con psicólogo o de contar con algún profesor, maravilloso, gloria a Dios por eso, y hágalo parte de este equipo. Invita a algunas personas para generar en un primer momento un plan de autoformación. En ese plan de autoformación, la idea es precisamente revisar lo que el documento como equipo, al menos nuestra experiencia ha sido esa. Nosotros nos convocamos como equipo y luego tenemos un taller para facilitadores, en donde lo primero es nos organizamos, nos dividimos algunas tareas y hacemos la planificación. Esto es lo que nos vamos a demorar en lo que es la preparación del taller, esto es lo que va a demorar el taller, la graduación, etc. Cuando hablamos de marco teológico, que es el punto 2, en la PPT que usted está mirando, hablamos que precisamente cada una de las personas, de los facilitadores que va a estar facilitando este taller o este capítulo en alguna instancia, lo comparte previamente en el equipo, y dentro del equipo se hace una retroalimentación donde nosotros le compartimos cuáles son nuestros puntos de vista, nuestras diferencias y lo que también queremos aportar. Es muy importante el trabajo en equipo y el trabajo comunitario en este sentido, porque precisamente la reflexión en colectiva entrega una calidad mucho más grande de lo que tal vez una persona en particular podría entregar. Y lo tercero, que tiene que ver más bien con el tema precisamente metodológico del taller, propiamente tal. Se nombran algunas personas con roles. Por ejemplo, hay personas que se encargan de lo que es el ambiente. ¿Qué significa eso? Que la sala esté bien. Ahora en pandemia yo no desconozco cuáles son los protocolos que se dan en cada uno de sus países, pero claramente puede ser una instancia para un grupo muy reducido, digamos, y en ese grupo reducido que estén al menos todo el ambiente cómodo para poder generar este espacio de aprendizaje, pero no tan solo, digamos, de la infraestructura, sino que también ojalá hayan espacios lúdicos que uno al entrar vea que entra a un espacio distinto. También, por ejemplo, nos dividimos en roles en los que son las personas que van a ser mentoras o mentorías, que van a ser las personas que van a estar acompañando el proceso. Se dividen por grupos, tantas personas para otras personas para tantas, y durante todo el proceso a veces van saliendo preguntas del proceso, pero a veces van saliendo ideas, van saliendo proyectos, porque finalmente las personas se van motivando, y claramente puede ser una buena instancia para que haya una persona de contacto, de primer contacto, que vaya de alguna manera acompañando todo este caminar. También en cada una de las sesiones, porque esto incluso es parte de nuestra propuesta, nosotros como cristianos a veces tenemos un problema como con el cuerpo, digamos. Y esto lo digo porque no es que
no es que estemos todos muy gorditos, sino que no. Sí, el problema con el cuerpo es que a veces, como nuestra teología es una teología de palabra, a veces que solamente pensamos que por el hecho de entenderlo racionalmente es un conocimiento ya adquirido. Pero hoy en día se nos está indicando, al menos desde las ciencias sociales, la ciencia de la educación, que el uso del cuerpo en el aprendizaje es tremendamente relevante. Por eso, una actividad donde nos podamos mover, donde podamos sentir, donde podamos tocarnos. Ahora, en pandemia cambia la cosa, así que, pero a nuestra experiencia ha sido que también usamos bastante el tema de los juegos, de los espacios, del movimiento. Finalmente hay un espacio de exposición. El expositor genera una exposición de alguna manera de 30 minutos de los temas principales. Se genera un focus group, o sea, se genera un foro de diálogo amplio, que las personas puedan opinar, puedan hablar, puedan dar su idea, puedan equivocarse también. Y a la vez hay una persona que se encarga de cada reunión generar la sistematización de esos encuentros. Estas son algunas orientaciones, parte de nuestra experiencia, al menos en 2 oportunidades de forma presencial. Como estamos ahora en pandemia, lo vamos a realizar de manera virtual y esperamos que sea también, también un insumo que también podamos compartir nuevamente con otras personas. Tenemos un tiempo también de preguntas y también queremos que puedan participar. Invitamos a Josafat también para responder algunas preguntas, a Silvia y al pastor Richard también en este tiempo que tenemos. Muchas gracias desde ya a los 3 en esta, qué bonito leer ahí y escuchar los comentarios en esta excelente presentación, los temas que son de bastante utilidad y muchos ya están comprometidos a ver los recursos y poder también participar de los cursos, ¿no? Bien, una primera pregunta, que tenemos varias, algunas van a ser contestadas también, me dice Lisbeth, dentro de los recursos, de los materiales y también de las redes del movimiento, ¿cierto? Entonces, una pregunta para el pastor Richard. Dice, ¿qué estrategias podemos utilizar para involucrar a la iglesia en zonas donde hay muchos problemas sociales con la niñez? Pero cuando la comunidad es muy permisiva, ¿no? Y la mayoría apoya moralmente lo malo, inclusive miembros de la iglesia. ¿Qué estrategias podemos utilizar para que esta iglesia involucrarla en estos problemas de la niñez? Considerando de que hay comunidad permisiva, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿no? Para el pastor Richard. Buena pregunta. No sé quién la hace, pero es tan buena como compleja. Comenzaré diciendo que importa mucho, como decía Silvia, el contexto. Y cuando digo contexto, pocas veces pensamos nosotros, por ejemplo, en comunidades indígenas, donde las estructuras sociales y las categorías son distintas. En muchas de nuestras comunidades indígenas incluso hay legislaciones paralelas. En buena parte de América Latina, una cosa dicen las leyes, digamos, comunes y otras cosas dicen un tipo de legislación interna. Entonces, ¿a qué contexto nos estamos refiriendo? Puede que estamos pensando en el genérico. En Venezuela decimos los criollos, no estamos hablando de comunidades indígenas de nuestros primigenios, sino los criollos, que son la mayoría. Yo mencionaría, Juan Carlos, 2 cosas. Recuerdo el caso de la mujer descubierta en adulterio. Hay toda una discusión en torno a ese pasaje desde el punto de vista de los biblistas. Pero me llama la atención que Jesús dice, mujer, ¿quién te condena en algo tenido como malo? No, nadie, Señor. Entonces el Señor dice, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y yo veo que ahí Jesús nos está modelando que no hay que condenar a la persona, y ahí está el principio del amor, pero necesariamente eso no implica condonar cualquier tipo de comportamiento. Y cuando vamos a los comportamientos es donde tenemos un gran problema, porque ¿qué entendemos por una cosa y otra? Y en esa discusión de qué es bueno, qué es malo, no, perdemos de vista la persona que hay que amar siempre. Y lo segundo que voy a decir es el ejemplo. Yo pienso que uno de los recursos más poderosos que tiene la iglesia en contexto, digamos,
donde la conducta y los valores están distorsionados y hay todo un tipo no consigo ahora la palabra, pero digamos de disminución de la calidad de vida, la relación con Dios, la relación entre los otros, la justicia, qué sé yo, la integridad, en fin, es el ejemplo. Salimos siempre a la sociedad a denunciar lo que está mal y eso hay que hacerlo. Pero ¿qué tal si comenzamos a proponer modelos de relacionamiento, modelos de vida que den un ejemplo de vida diferente? Entonces quiero decir dos cosas. Un amor que no condena a la gente, que la restaura, pero que no condona el pecado. Y segundo, una propuesta de lo que el Evangelio hace en nosotros, de cómo podemos tener vidas diferentes y relaciones distintas. Excelente, gracias, Pastor Richard. Una pregunta para Silvia. Nos preguntan que hay contextos también en la iglesia donde hay un abuso de poder en función de los niños, ¿no? A veces no los escuchan, no los hacen participar, hacen oídos sordos a cuando ellos reclaman o los dejan de lado dentro de su participación en la iglesia. Tal vez si la guía o de repente otro recurso, ¿cómo puede ayudar a las iglesias para que puedan escuchar más la voz de los niños, ¿no? Sí, quiero comenzar con que el primer elemento importante para poder escuchar a los niños es la disposición de escucharles. Entonces, cuando una iglesia no quiere escuchar a los niños, entonces es iniciar un proceso de sensibilización de la importancia de la participación de los niños. Esto puede ser breve, como puede tomar su tiempo. Entonces, hay diferentes, la guía sí menciona algunas estrategias de escucha, pero también es importante generar espacios en la misma iglesia donde los niños puedan hablar y compartir. Y sobre todo, ser escuchados no significa ya los oí, ya dijeron, ya comunicaron, pero yo sigo haciendo mi trabajo como yo lo tengo planeado. Ser escuchado significa toman en cuenta lo que ellos dijeron, lo consideran dentro de su planeación y generan cambios en la planeación de acuerdo a las necesidades de los niños y de las niñas. Entonces sí tenemos iglesias bastante rígidas, algunas tradiciones de fe muy rígidas en el sentido de que están muy enmarcadas dentro de su doctrina, entonces escuchar a la niñez significaría mover algún poco la realidad. Pero si vamos haciendo un proceso de sensibilización de la importancia de tomar a todos los actores en cuenta en todos los procesos de planeación, esto ayudaría. Entonces, para una iglesia que tiene todavía dificultad para poder aprender a escuchar a los niños, pues es trabajar la sensibilización. Excelente, muchas gracias, Silvia. Y una tercera pregunta ya final para Josafat. Alguien nos comentó y nos hizo la pregunta que si queremos encontrar o participar en una iglesia donde los niños sean tratados como sujetos, ¿no? Y no como un objeto que llena un programa o una participación de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo le agregaría, ¿cómo el curso nos ayuda o ya está ayudando a los participantes a mirar a los niños como sujetos, ¿no? Dentro de las iglesias? Buenísimo. Hermosa pregunta, y creo que precisamente lo que permite el curso es encontrarnos estas diferentes personas que están haciendo iniciativas tremendamente lindas, a veces muy silenciadas, con muy poca bulla, digamos, pero que están haciendo cosas muy relevantes. En estos 2 años que nosotros hemos realizado el curso, nos hemos encontrado con esa dinámica de personas tremendamente motivadas que están generando cambio importante en su comunidad local y precisamente generando mucha participación. Hay casos de iglesia en donde incluso se da de manera muy natural, porque hay un grupo de niños, personas, adolescentes muy comprometidos y que van generando. Incluso yo diría que en este contexto de pandemia, los adolescentes de nuestras iglesias están tomando un protagonismo muy relevante con todo lo que tiene que ver con el aspecto digital, por ejemplo.
Hoy ser iglesia para muchas comunidades en nuestro continente es precisamente estar conectado en Zoom, es generar, no sé, algún video en TikTok o en Instagram o en Facebook, y ahí los expertos finalmente no son, digamos, los que estudian teología, digamos, sino que son las personas, los usuarios que están metidos casi las 24 horas al día. Ahora, eso es una cosa. Y por último, también quisiera señalar que yo creo que hay una deuda previa, que no es una deuda por nosotros por ser cristianos, sino que yo creo que hay una deuda de nosotros como sociedad, como seres humanos, de poder también comprendernos como personas también sujetos de derecho. América Latina es un continente marcado por la violencia a los derechos humanos, marcado. Tenemos heridas y llagas profundas. Básicamente porque nos ha costado comprender que somos humanos hechos a la imagen de Dios. Precisamente desde esa misma lectura podemos entender que esos mismos niños son igual humanos y están también hechos a la imagen de Dios. Nosotros, si es que podemos avanzar en nuestras sociedades a una sociedad más empoderada de respetarnos como seres humanos, podemos sin duda respetarnos también como sujetos teológicos, en donde también los niños no tan solo tienen la posibilidad de hablar de su espiritualidad, sino que también pueden hablar acerca de sus intereses, pueden proponer ideas, pueden generar proyectos y cambios para también nuestra realidad. Tal vez la invitación para todos nosotros hoy en día que quisiera dejar es permitirnos a cada uno de nosotros generar espacios en donde los niños puedan realmente participar y puedan sentirse amados. Y qué hermoso sería que precisamente sean nuestras comunidades de fe los espacios principales en cada una de las poblaciones, comunidades empobrecidas, donde los niños y niñas se sientan protagónicos y amados. Yo creo que ahí hay un desafío bien hermoso y están cordialmente todos invitados a estas instancias, porque son precisamente estas instancias donde nos encontramos y nos encontramos estas personas que estamos con algunas locuras y buenas ideas para seguir compartiendo. Muchas gracias, Josafat. Muy bueno, gracias. Bueno, estamos ya terminando esta parte final. Quiero dejar a Lisbeth Sousa. Solo agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Para mí, personalmente, un privilegio realmente poder participar y poder compartir, escuchar y aprender del pastor Richard, de Silvia y de Josafat en esta tarde y noche. Muchas gracias. Adelante, Lisbeth. Gracias, Juan Carlos. Gracias por este tiempo que nos has brindado en la moderación. Pastor Richard, muchas gracias como siempre. Escucharlo, atenderlo, nos reta, nos desafía. Muy amable. Gracias, Pastor, por este tiempo. Silvia, Josafat, y no quiero ir sin dejarles esta gratitud. Gracias por tu servicio, Pastor Richard, por animar a la movilización de las iglesias en favor de la dignidad y la protección de la niñez y la juventud. Definitivamente con su ponencia el día de hoy nos ha retado y es un ejemplo a seguir. Gracias. Gracias, Silvia, desde donde tú estás siempre animando la movilización de las iglesias. Gracias. Igualmente, Josafat, ya nos has dicho, ya hemos escuchado en tu bio, ¿no? 10 años en la coordinación y ahí te quedaron 10 de saldo y te queda mucho más. Gracias, Josafat, por todo el cariño, por toda la pasión. ¿No? Para allá a los 20 del movimiento. Cuando era niño. No, gracias. Gracias a quienes han invitado, a quienes han dejado el legado en Chile y a todos los que hacen de que realmente sea esto, un movimiento allá en el país. Un caluroso saludo al capítulo allá en Chile también de mi parte y de todo el movimiento regional. Y finalmente, gracias Juan Carlos, gracias por representar al capítulo de Perú esta tarde. Gracias también por todo el aporte del capítulo de Perú que ha hecho para el movimiento regional. Muchas gracias. Haz mención a todos los amigos del capítulo, por favor, y el saludo fraterno a Compasión Internacional que tienen este año la dirección del capítulo. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Quiero dirigirme a los participantes que están todavía aún en este tiempo. Gracias por todos sus comentarios, sus preguntas. Como siempre decimos, tenemos una lista. Todos los expositores están llevando la tarea pendiente de responder.
No va a ser la excepción esta tarde, hay una lista que se ha quedado con Juan Carlos y que la vamos a compartir, pero si ustedes tienen algunas otras preguntas ya más de forma en cuanto a cómo acceder quizás a los materiales, cómo acceder al certificado, cómo acceder a las conferencias que se han por X razones perdido de pronto de ver, entre a la web del movimiento, hay una opción preguntas y respuestas y allí va a encontrar enlaces que le van a llegar le van a llevar a sus respuestas, a materiales, a videos, descargas, todo lo que se ofreció ahora, la guía de la PN, o sea, el material que ofreció Josafala, ponerse al pastor Richard, conocer de los capítulos, allí está, puede acceder. Igual si desea ir de manera directa, tiene este correo que está a su disposición en todo este ciclo de conferencias, info@movimiento.nj, puede escribir allí. Bueno, de pronto no me me han preguntado mucho sobre el curso de pistas bíblicas. Ya Josafat lo decía que se había cerrado el día 31, nos vamos a mover el corazón a ver si se abre más o se planifica una segunda parte. Ya explicó el por qué se cerraron, pero yo no sé si aún pueden inscribirse a Josafat para tener los datos y mantener una nueva información. Eso no tengo la información correcta, pero de pronto en nuestras redes vamos a dar más información sobre qué hacer si no llegó a inscribirse hasta el 31 que se cerró y para una segunda parte, ¿no? Así que allí también puedes dejarnos sus preguntas. Les decía que los videos, las conferencias están en el canal de YouTube del movimiento. Día de mañana esta conferencia la pueden ver por la mañana. La vamos a volver a transmitir, así que ahí están los videos, Movimiento NJ en YouTube, lo pueden ver. Bueno, finalmente nos vemos el viernes 6, esa va a ser nuestra séptima, ya estamos llegando a la parte final del ciclo de conferencias, el viernes 6 no se pierda, vamos a tener a Jorge Freire, a Loida Garriel en la exposición con un tema del cual algo estábamos hablando ahora, ¿verdad? Y una voz en favor de los más vulnerables, y nos acompaña Mónica Ramírez desde Guatemala. Así que muchas gracias. Nos vemos el viernes 6 en el mismo horario. Gracias a todos. Bendiciones.